Hoy no nos vamos a ahorrar nada. Bueno, incluso nos vamos a gastar un poco de dinero. Pero poco, no os creáis, tampoco nos vamos a pasar gastando dinero, que no estamos para tirar cohetes. Hoy vamos a poner wifi a nuestro barco. Saludos navegantes. Igual me he pasado un poco diciendo que no nos vamos a ahorrar nada, porque en realidad lo que vamos a hacer es, vamos a instalar una red IP, una red wifi como la que podemos tener en nuestra casa, en nuestro barco, para poder conectar un montón de dispositivos. Y a cambio va a sustituir en gran parte a las redes específicas para los barcos que realmente son muy caras. Un Nemea, un Nemea 2000 o un SeaTalk. ¿Y para qué desplegar un wifi en nuestro barco? ¿Para tener conexión a internet y podernos conectar con nuestros dispositivos desde el barco? Pues sí, pero también para muchas otras cosas. La mayoría de los dispositivos que podemos instalar en nuestro barco funcionan sobre redes específicas para los mismos, las que hemos nombrado antes. Esas redes son caras desde el cableado hasta los conectores, porque son muy específicas de barco. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a desplegar una red IP con cables como los que podemos desplegar en nuestra casa, que es muchísimo más económica. La idea es sustituir muchos de esos dispositivos específicos para la náutica por dispositivos equivalentes que van a funcionar sobre nuestra red wifi. ¿Queréis algunos ejemplos? Pues veamos a ver. Por 25 céntimos, dispositivos que puedes desplegar en el barco. El ordenador portátil, la tablet que utilizo para navegar, la Raspberry Pi que me da la conexión con ICE y me dice dónde están el resto de los barcos, el detector de inundación de la Sentina, el panel de interruptores que le tengo automatizado mediante un módulo wifi y puedo manejarlos desde casa, las múltiples cámaras que tengo en el tope de palo, la cámara de vigilancia que tenemos aquí detrás, sensores de temperatura, los sensores de temperatura de la nevera, el control del boiler del barco, con lo que puedo regular cuándo quiero encender el agua caliente en el barco y controlar su temperatura, el enchufe del calefactor que tengo y así antes de salir de casa le puedo poner en marcha y cuando llego el barco está ya caliente y el motor listo para arrancar. Bueno, a la hora de la verdad, montones de cosas súper útiles y muy económicas que podréis ver en muchos otros episodios de nuestro canal. Podemos hacer una instalación tan completa como queráis, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es poner el wifi en sí dentro del barco, pero después a ese wifi le podemos dar conexión a internet. Y vamos a ver dos posibilidades. Vamos a ver cómo le podemos dar conexión a internet gratis cuando estamos en el puerto utilizando una conexión wifi del exterior, y la segunda posibilidad, que es mediante un pincho 3G, vamos a ver cómo vamos a poderle dar conexión a internet también cuando estamos navegando o fuera de puerto, o si no tenemos nadie, ningún amigo que nos pueda ceder el internet gratis en el puerto. Pero sin duda el mayor valor de tener nuestra wifi conectada a internet va a ser cuando el barco esté en puerto y nosotros estemos en nuestra casa, porque así podremos desde casa vigilar las cámaras, recopilar los datos que nos están mandando o tener alertas alrededor de él. Así que, sin más dilación, vamos con las compras. Lo primero y más importante, un router wifi. No tiene que ser ni especialmente potente ni especialmente caro. Lo mejor, que pueda funcionar a 12 voltios o que se pueda alimentar de un USB para que lo podamos usar tanto en puerto como en navegando. En mi caso, yo cogí este que veis aquí. Sus ventajas: es barato, muy pequeño, tiene dos puertos Ethernet que nos pueden valer para conectar otros dispositivos o para conectar una antena externa y poder gorronear el internet del puerto mientras estemos en él. Se alimenta mediante un cable USB, lo que nos va a facilitar mucho el poder usarlo en el barco. Adicionalmente necesitaremos una fuente de alimentación, que en nuestro caso va a ser un cargador USB de los de mecheros de coche. Cualquiera de 2 amperios nos servirá, yo concretamente he puesto este. Y lo tendremos que conectar a una toma de 12 voltios que ya tengáis. O si no, podéis instalaros alguna adicional fácilmente. Yo he comprado un montón de conectores de mechero y ahora tengo por todo el barco. Si le ponéis a la misma un interruptor para poder activarlo todo o desactivarlo, mejor que mejor. Con esto ya tenéis para montar el wifi en el barco. Si en vuestro puerto hay algún wifi cercano, gratuito o proporcionado por el puerto, o algún vecino generoso que os haya dejado su contraseña, entonces podéis poner una antena externa para darle salida a internet a vuestro wifi. Mi recomendación es algo como esto. Y si no tenéis wifi a mano en el puerto o queréis tener también vuestros dispositivos conectados a internet mientras navegáis, lo ideal es añadir a la lista de la compra un modem 3G o 4G USB al estilo de este, especialmente ahora que hay muchas tarifas planas de datos muy baratas. Bueno, pues con todo comprado, ahora solo es cuestión de esperar a que nos llegue.
Una vez que ya han llegado todas las piezas, vamos a ver qué vamos a necesitar para nuestro montaje y cómo se va a conectar físicamente. Lo primero que necesitaremos es una alimentación para nuestro router. Esta vendrá de la batería de nuestro barco a través de un conector de mechero como este. El cable rojo irá a 12 voltios, al positivo de nuestra batería, y el cable negro al polo negativo. En medio del cable rojo hay un fusible, y adicionalmente podemos poner un interruptor, que es lo que nosotros tenemos puesto, para conectar y desconectar el internet cómodamente. De estos 12 voltios necesitaremos alimentar nuestro router, que se alimenta mediante un cable USB a 5 voltios. Por lo tanto, lo que necesitamos es un cargador de mechero USB, en nuestro caso de 2,1 amperios y que irá conectado aquí. La siguiente pieza será nuestro router. El router, que es este, nos viene con sus antenas que instalaremos y le alimentaremos desde uno de los conectores, el de 2 amperios, de nuestro cargador de mechero. Básicamente enchufamos el USB aquí y enchufamos el otro extremo del cable, que es un micro USB, al conector que pone Power. Con esto así ya tendríamos la capacidad de tener wifi en nuestro barco, pero no estaríamos conectados a internet. El siguiente paso sería conectarlo a internet. Para conectarlo a internet vamos a ver que hay dos opciones que pueden ser perfectamente complementarias entre sí. Yo tengo puestas las dos opciones y dependiendo de si estoy navegando o en el puerto utilizo el de internet de un lado o el del otro automáticamente. La primera opción y más sencilla es un módem USB. Como veréis, en la descripción os hemos puesto el enlace. Este es el que yo uso, con su tarjeta SIM de mi proveedor de telefonía, en el que simplemente instaláis la tarjeta SIM y lo pincháis al conector USB. Solo hay uno, así que es bastante sencillo. Con esto así, y una vez correctamente configurado, que lo veremos un poco más adelante, ya tendríamos la capacidad de tener internet, tanto en el puerto como mientras estamos navegando. Pero siempre sería a través de nuestro módem 3G. Si no queremos pagar por internet, porque solo lo vamos a usar en el puerto, o queremos tener más ancho de banda en el puerto, o no gastar de nuestra tarifa de datos y seguir teniendo internet cuando estemos navegando, podríamos utilizar una antena wifi como esta. Esta antena wifi, que es la que yo tengo instalada fuera del barco, lo que hace es que se conecta con un wifi de afuera y a través de su puerto LAN comparte la conexión a internet con nuestro wifi interno. Así que lo que quiere decir es que nosotros vamos a salir a internet mientras estemos en el puerto por el wifi del vecino, básicamente. ¿Esta antena qué requiere? Pues requiere también una alimentación, pero como solo tiene sentido tenerla encendida cuando estemos en el puerto, pues podemos conectarla directamente a 220 voltios, a la alimentación del puerto. Entonces, este es el adaptador de corriente que viene con la antena, lo enchufaríamos a alguno de los enchufes de 220 que tenemos en nuestro barco. En mi caso, los enchufes de 220 solo funcionan cuando estoy en puerto y tengo el barco conectado a la alimentación del puerto, que precisamente es lo que necesitamos. El cable iría enchufado a nuestro adaptador PoE, que tiene dos conectores. Uno de ellos en el que pone LAN. Este conector que pone LAN es el que tenemos que conectar con el conector que pone WAN en nuestro router. Y ahora, el otro conector en que pone PoE es el que mediante un cable muy largo que haremos a la medida y pasaremos hasta fuera del barco, conectaremos al conector que pone LAN PoE en la antena Wi-Fi. Esta es la que va fuera del barco, apuntando a donde cojamos el Wi-Fi y tened en cuenta que puede funcionar hasta varios cientos de metros de distancia. Cogerá el wifi del vecino por este camino, vendrá por aquí, se lo suministrará a nuestro router y nuestro wifi lo repetirá dentro. Cuando estemos en puerto y esté la antena wifi alimentada, utilizará el wifi de afuera. Cuando estemos fuera de puerto y no esté alimentada, la antena estará apagada y entonces utilizará el internet del módem 3G. Todo esto ocurrirá automáticamente. Ese es el montaje que tenemos, pero sabed que podemos suprimir el módem y solo tener internet en puerto, o suprimir esta otra pieza y tener internet siempre, pero a costa de pagar por él. O suprimir las dos y entonces tendríamos wifi, pero solo un wifi para tener los dispositivos conectados entre sí, sin tener salida a internet. El siguiente paso será ubicar cada pieza en su sitio. El primer paso será instalar el conector de mechero en el sitio que queráis. Yo ya tenía uno instalado y simplemente tengo que conectar o tendremos que conectar el cargador de mechero y su cable de alimentación. A continuación, buscamos un sitio adecuado, cerca, donde podamos poner el router. En mi caso he optado por pegarlo a la pared cerca de la mesa de cartas. Le conectamos las antenas de alimentación y el cable Ethernet, que le unirá con el adaptador de corriente de la antena Wi-Fi externa. En mi caso tengo otro cable Ethernet que conecto a más dispositivos que ya veremos en próximos episodios tengo instalados en el barco. Y finalmente pinchamos el módem 3G, si es que hemos decidido ponerlo, claro. En ese momento ya estamos en disposición de comprobar que el router funciona. Simplemente si hemos puesto un interruptor en el conector del mechero, al activarlo se encenderán las luces del router. De momento todo parece bien conectado. Ahora vamos a proceder a conectar la antena externa. Colocaremos el alimentador de la misma cerca de un enchufe y un cable Ethernet desde el router hasta él mismo. Tenderemos un segundo cable Ethernet que irá desde el mismo punto hasta donde vamos a instalar la antena en el exterior y conectamos dicho cable al alimentador PoE.
Finalmente, ya en el exterior, instalamos la antena en algún lugar donde nos sea fácil orientarla. En mi caso, en uno de los tubos del Bimini. A pesar de ser estanco, lo protegemos con un poco de cinta adicional porque nunca se sabe. Finalmente, enchufamos el alimentador y ya está todo listo para ser configurado. Ahora llega el momento de la configuración. Vamos a configurar el router. Básicamente consistirá en conectarse al mismo con el ordenador, ya sea por cable o mediante el Wi-Fi que monta por defecto. Y lo que vamos a hacer simplemente es asignarle un nuevo SSID, el nombre de nuestra red Wi-Fi, y ponerle una contraseña. Recordar que nuestro Wi-Fi va a ser tan seguro como segura sea la contraseña del mismo. Una vez que hemos realizado esto, ya tenemos nuestra red Wi-Fi lista para ser usada, pero sin conexión a internet. Lo siguiente será, si hemos decidido instalarlo, instalar el módem 3G. Como ya lo tenemos pinchado, será tan sencillo como en la sección internet acudir a la sección 3G 4G modem. Y si vemos que nos pone directamente el icono en verde y una dirección IP, es que se ha configurado todo solo y no tenemos nada que hacer. En caso contrario, entramos en manual setup y básicamente tendremos que rellenar el APN de nuestro operador y el usuario y contraseña correspondiente. Mis datos, por ejemplo, son para una tarjeta de Vodafone España. Con esto ya se nos debería poner en verde la opción 3G y 4G y ya tendremos internet. Finalmente, si preferimos la opción de antena externa o vamos a usar ambas, como en mi caso, lo que haremos es entrar en la web de la antena Wi-Fi. Según pone en la propia antena y en las instrucciones, poniendo en nuestro navegador su dirección IP, por defecto, normalmente es la 192.168.1.1, podremos entrar a la configuración de la misma. Os recomiendo que lo primero que hagáis es acudir a la opción de Network y cambiéis la dirección IP de la 192.168.1.1, que es muy popular entre los vecinos a los que podáis gorronear, por otra como por ejemplo la 192.168.11.1. Después de este cambio tendréis que entrar con la nueva IP y ya podemos configurar la antena siguiendo el asistente. Básicamente escogemos Quick Setup y seguimos los pasos que veis en el vídeo. El paso más importante es el tercero, en el que dando Survey podemos buscar la red Wi-Fi que nos convenga y de la que vamos a obtener el internet. Tiene que ser una red que esté cercana y que sepamos su contraseña. Hola vecina, no tendrá por casualidad una tacita de wifi, digo, de sal para prestarme, ¿verdad? Busca la sal con tranquilidad, no te preocupes, ¿eh? Tienes una casa muy bonita. Sí, sí. Todo muy chulo. Muebles muy bonitos. Pues muchas gracias por la tacita de sal, vecino, ¿eh? Por cierto, acabo de descubrir un canal en YouTube buenísimo, The Low Cost Sailor. Mira, te voy a enseñar un vídeo. Ay, vaya, no tengo datos. ¿No me podrías dejar un momento la contraseña de tu wifi para enseñártelo? Y esa será la que nos dé salida a internet. Finalmente no habilitamos la opción de Wireless Radio, puesto que ya tenemos en nuestro router interno para darnos el Wi-Fi y lo único que haría es limitar un poco la capacidad de nuestra antena gorroneadora. Aplicamos los cambios y ya está. En la web de nuestro router ya deberíamos ver activas en el status las opciones de cable y de modem 3G activas. Y con eso ya estaría todo listo para funcionar. Bueno, la verdad es que yo ya hace unos 3 años que tengo el wifi instalado en el barco y es algo que es terriblemente útil. La tranquilidad de estar desde casa y saber que tienes el barco conectado y que puedes saber si entra agua en las entinas, si se te descongela la nevera o se te congela la nevera, si tienes cualquier problema dentro del barco o poder, por ejemplo, desde el móvil, desde casa, vigilar las cámaras que tengo instaladas y en caso de tormenta o en caso de situaciones anómalas, saber qué está pasando en todo momento, te da una tranquilidad para poder dormir que no tiene precio, la verdad. Así que si os ha gustado el vídeo, espero que os haya gustado, acordaros de darnos un like, suscribiros al canal, tenéis todos los enlaces con la información aquí abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.